Bien, amados hermanos, damos la gloria a Dios por esta nueva oportunidad, hermanos, que tenemos de estudiar su palabra. En esta mañana, hermanos, el propósito del estudio de esta mañana va a ser que sigamos avanzando en la Semana de la Creación y que podamos profundizar en el estudio del día 5, el quinto día de la creación, y también en la primera parte del sexto día, porque el sexto día también tiene dos partes, una parte A y una parte B. Así que, hermanos, les pido que abran en sus Biblias en el libro de Génesis capítulo 1 y vamos a estudiar del versículo 20 en adelante. También va a estar siendo proyectado aquí para que ustedes puedan leer de la misma versión que yo leo, que es la Nueva Biblia de las Américas. Dice la palabra del Señor: entonces dijo Dios, llénense las aguas de multitudes de seres vivientes y vuelen las aves sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y Dios creó los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, de los cuales, según su especie, están llenas las aguas, y toda ave según su especie. Y Dios vio que era bueno. Dios los bendijo diciendo: sean fecundos y multiplíquense y llenen las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y fue la mañana, el quinto día. El resumen de lo que estamos leyendo ahí, hermanos, es que en el día quinto Dios creó una multitud, una enorme abundancia de seres vivientes de todo tipo que habitan en las aguas y aves que vuelan en los cielos. Eso es lo que estamos viendo en el resumen. Pero vamos a ver el patrón de la creación. Acuérdense que cada día lo analizamos de acuerdo a un patrón de 7 elementos. El primer elemento es el anuncio de la palabra de Dios en el versículo 20, que dice: entonces dijo Dios. El segundo elemento del patrón de la creación es la orden que Dios da. En el quinto día la orden fue: llénense las aguas de multitudes de seres vivientes y vuelen las aves sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. El tercer elemento es el cumplimiento de la orden. Interesantemente, ahí no hay un cumplimiento, ¿verdad? No vemos esa expresión "y así fue", no aparece en el quinto día. El cuarto elemento del patrón del día de la creación es la descripción del cumplimiento de la orden, o sea, cómo Dios cumplió o cómo se cumplió la orden de Dios. En el versículo 21 dice: Dios creó los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, de los cuales, según su especie, están llenas las aguas, y toda ave según su especie. El quinto elemento es esa expresión de aprobación, y la vemos en el versículo 21. Ahí en medio del versículo 21 dice: y Dios vio que era bueno. El sexto elemento es el nombramiento o bendición. Y lo que vemos es que en este día Dios, en lugar de nombrar, bendice. Leamos la bendición: sean fecundos y multiplíquense y llenen las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Y el séptimo y final elemento en este quinto día es la cuenta de los días. Está en el versículo 23, dice: y fue la tarde y fue la mañana, el quinto día. Ok, ese es el patrón. Ahora lo vamos a analizar uno por uno, cada elemento. Primero, el anuncio de la palabra de Dios, versículo 20, hermanos. Entonces dijo Dios. Ya lo hemos dicho varias veces, hermanos, en todo nuestro estudio de Génesis capítulo 1, que esa repetición constante más la repetición al final del día de que dice: y fue la tarde y fue la mañana, el día primero, segundo, tercero. Esos elementos, hermanos, marcan una sucesión, sucesos que se están sucediendo uno tras otro sin interrupción. Hermanos, esto no es para que no es lenguaje simbólico o figurado.
Esto, hermanos, está narrando hechos históricos. Así sucedieron las cosas, hermanos. Esta es la historia del procedimiento de la creación. Y como cristianos, eso es lo que nosotros debemos creer y lo que nosotros debemos enseñar. Ahora, hablemos del segundo elemento, la orden. Otra vez la voy a leer. Llénense las aguas de multitudes de seres vivientes y vuelen las aves sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Ahí en el versículo 20. Ok, hermanos, en esta orden que Dios da, hay varias palabras que vale la pena examinar. La primera de esas palabras es llénense, hermanos, llénense. En sus Biblias, Reina Valera, si quieren véanlas ahí en el versículo 20, no dice llénense, dice produzca. La verdad, hermanos, no sé por qué la Reina Valera lo pone así, produzca, pero realmente una mejor traducción es llénense, o pudiera decir pululen, enjambren, bullan. Ya voy a explicar por qué. Porque llénense tiene el interesante significado, hermanos, de un sentido de abundancia a tal grado que se puede decir que Dios dijo que pululen o que bullan las aguas como formando un hervidero o un enjambre. El sentido, hermanos, es que Dios ordenó que las aguas, o sea, los mares y todos los demás cuerpos de agua en el planeta Tierra se convirtieran en un hervidero de seres vivientes, o sea, en un enjambre, que todo tipo de seres vivientes abundaran en los mares y en las aguas. Tengo aquí una imagen, hermanos, que nos puede más o menos ilustrar ese sentido. Miren, hermanos, ven eso que está aquí que parece un corazón. Ese es un cardumen de peces, pero ven la innumerable cantidad de peces que hay ahí, y abajo están los tiburones, ¿verdad?, que se alimentan de esos peces. Pero vemos, hermanos, la gran cantidad, una gran cantidad, y ese es el sentido del versículo cuando dice llénense. Y no solo eso, vean que después el versículo dice llénense las aguas de multitudes. La palabra multitudes, hermanos, tiene el mismo sentido de llénense. Es como una redundancia. Obviamente es una redundancia para añadir énfasis. Es como que si Dios hubiera dicho, escuchen, hermanos, como si Dios hubiera dicho llénense las aguas de llenura. Llénense de llenura de seres vivientes, o que abunden las aguas con abundancia de seres vivientes. Y eso de seres vivientes, hermanos, pues obviamente se refiere a seres con vida, pero diversidad de seres con vida. Podemos decir, hermanos, como lo vemos ahí en esa imagen, que Dios llenó en abundancia los océanos, los ríos, todo cuerpo de agua, de ballenas, corales, almejas, crustáceos, calamares, medusas, reptiles marinos, microorganismos y todo lo demás, hermanos, que exista en las aguas. Y hermanos, lo que la teoría de la evolución dice es que todas estas formas de vida fueron surgiendo poco a poco a lo largo de millones de años. Pero aquí lo que estamos viendo es que Dios en el día quinto dijo llénense con toda llenura, con toda abundancia de todo tipo de seres vivientes. Todos estos seres vivientes, hermanos, que acabo de mencionar, fueron creados por Dios en el mismo día, el día quinto. Gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces, hermanos, el texto está haciendo énfasis en una abundancia copiosa, exuberante, opulenta, pudiéramos decir. Dios creó de todo tipo de seres vivientes en gran cantidad. Y eso, hermanos, representa una contradicción, un choque insuperable con la teoría de la evolución. Definitivamente es incompatible
lo que está diciendo la Biblia aquí con lo que la teoría de la evolución enseña. Otra palabra interesante ahí, hermanos, es la palabra vuelen. Dice ahí en el versículo 20, vuelen las aves. Eso, hermanos, tiene el sentido de lanzar. Entonces lo podríamos entender, hermanos, como que Dios dice, lancen el vuelo, emprendan el vuelo, y que todas esas aves comenzaron a volar y a surcar el firmamento. Seguramente fue un gran espectáculo, hermanos. Aquí tengo una foto también, no sé si se mira bien por los colores, pero vean el atardecer y vean todos esos puntitos negros que se ven ahí, son aves surcando el firmamento. Un comentarista dijo lo siguiente: este versículo da la impresión de que Dios está observando desde la tierra cuando dice que las aves vuelen. En otras palabras, como si Dios quisiera contemplar el espectáculo que pronto el ser humano contemplaría al ver el cielo surcado de bandadas de aves de todo tipo. Me conmovió pensar en eso, hermanos, a ver Dios viendo ese gran espectáculo. Bien, ahora, hermanos, hablemos del cumplimiento de la orden. El cumplimiento de la orden, ya dije, hermanos, ahí no aparece la expresión y así fue. La Biblia no dice y así fue, pero es obvio que así fue, ¿verdad, hermanos? Porque sabemos que los mares están llenos de todo tipo de seres vivientes y que hay multitudes de especies de aves, ¿verdad? Hay una gran diversidad de fauna marina y también de aves. Ahora hablemos de la descripción del cumplimiento de la orden. Versículo 21. ¿Cómo se cumplió la orden? Vean el versículo 21 otra vez. Y Dios creó los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, de los cuales según su especie están llenas las aguas, y toda ave según su especie. Hermanos, en primer lugar, algo bien interesante, versículo 21, nuevamente se utiliza el verbo creó. Ese verbo solo se había utilizado en el versículo 1. Desde el versículo 1 no se había vuelto a utilizar el verbo creó hasta este versículo, cuando Dios creó los seres marinos y las aves. Es interesante, hermanos, porque sabemos que ese verbo, como les explicaba en varios mensajes anteriores, ese verbo siempre se usa cuando Dios es el sujeto, o sea, Dios es el que crea. Y siempre se trata de una creación ex nihilo, o sea, de la nada. Cuando habla de seres humanos o de animales, siempre está hablando de una creación de la nada. O sea que Dios no necesitó elementos, ingredientes para crear vida. En este caso, la vida de los seres que habitan en los mares, en las aguas y en el cielo, las aves. Ahora tenemos que analizar uno por uno esos seres. Miren en el versículo 21, dice: Dios creó los grandes monstruos marinos. ¿Qué se están imaginando en su mente? Una ballena, ¿no? Una gran ballena. Pues en el hebreo, hermanos, en el hebreo, grandes monstruos marinos es una sola palabra, que a veces se traduce como dragón, otras veces se traduce como cocodrilo, otras veces como serpiente y otras veces simplemente como un gran y poderoso animal. Entonces, hermanos, pudiéramos deducir que aquí se trata de ballenas, de grandes tiburones, de cachalotes, de cocodrilos marinos y de esos animales grandísimos que habitan en las aguas. Ahora, hermanos, algo bien interesante también es que en la Biblia varias veces se presenta que Dios tiene la victoria y ejerce soberanía sobre grandes peces marinos. Por ejemplo, hermanos, busquen en Ezequiel, versículo 29, del Ezequiel capítulo 29, versículos 3 al 6. Escuchen, hermanos, cómo Dios tiene la victoria
sobre grandes monstruos marinos. Dice, habla y di, así dice el Señor. Estoy en el versículo 3, eso está en una diapositiva. Yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto. Oigan bien, yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran monstruo que yace en medio de sus ríos, que ha dicho, mío es el Nilo, yo mismo me lo hice. Ahí Dios, hermanos, está contrarrestando una mitología egipcia. Ellos idolatraban al cocodrilo y ellos pensaban que el cocodrilo había sido el creador del río Nilo y que el río Nilo les daba la fertilidad en los campos y que por eso ellos tenían alimento. Y Dios dice, ajá, ¿tú piensas que tú hiciste el Nilo? ¿Que tú mismo lo creaste? Versículo 4, dice Dios, yo pondré garfios en tus quijadas. ¿Han visto cómo le ponen a los cocodrilos algo así para que no puedan abrir la boca? Y un cocodrilo que no puede abrir la boca es nada. O sea, es un animal inofensivo. Si no puede abrir su boca para morder, el cocodrilo no hace nada. Dios dice, pondré garfios en tus quijadas y haré que los peces de tus ríos se peguen a tus escamas. Te sacaré de en medio de tus ríos, con todos los peces de tus ríos pegados a tus escamas. Entonces sabrán todos los habitantes de Egipto que yo soy el Señor. Él está diciendo, esos grandes monstruos marinos, enormes, mucho más grandes que un ser humano, que el ser humano ha idolatrado, para mí son simples criaturas. Yo les cierro la boca, no tienen poder en contra mía. Obviamente, hermanos, volvamos al propósito de Génesis: corregir la cosmovisión del pueblo, que el pueblo aprendiera la cosmovisión bíblica, a entender el mundo como Dios lo ve, a pensar con la mente de Dios. Los egipcios, hermanos, creían en el dios cocodrilo. Se llamaba Sebek. Oigan bien, Sebek o Sobek. Inicialmente para los egipcios era un dios de la fertilidad, luego estuvo asociado con la muerte y con la sepultura, hasta que se convirtió en un dios principal. O sea que ellos tenían como una jerarquía de dioses, y el cocodrilo ascendió, lo promovieron hasta ser uno de los principales dioses. Se convirtió en el patrón de los reyes de Egipto, o sea, los faraones. Posteriormente los egipcios dijeron que el dios cocodrilo, o sea, Sebek, se unió con el dios Sol, o sea, Ra, y se formó el dios Sebek Ra. El dios Sebek Ra, el dios cocodrilo, Sol. Dios dice, yo soy el creador de los grandes monstruos marinos, y más adelante él dice, yo tengo la victoria. Ellos no tienen poder en contra mía. Génesis aquí, hermanos, nos está diciendo que simplemente son criaturas de Dios. Ahora, hermanos, vemos, regresando a Génesis, versículo 21, Dios creó los grandes monstruos marinos, pero también creó todo ser viviente que se mueve. Eso, hermanos, está hablando de seres más pequeños, o sea, de menor tamaño. En el hebreo literalmente habla de seres que se escabullen, que se mueven así, que pululan frenéticamente. Vamos a ver un video que nos ilustra de qué se trata esos seres. Miren, ese es un cardumen de peces. Los peces son más pequeños. Vean cómo se mueven esos peces, ¿verdad? Así como de un lado a otro, frenéticamente. Yo no sé por qué se mueven para un lado, para el otro, pero ahí se están moviendo. Miren, ahí van para otro lado. Esa es la idea que está dando este versículo. Seres más pequeños que se escabullen o que pululan y que se mueven frenéticamente.
Ahora bien, hermanos, miren lo que dice a continuación el versículo porque es sumamente importante. Dios creó los grandes monstruos marinos, los seres más pequeños que se mueven, así como vimos en el video, de los cuales, según su especie o su género, como dicen en sus Biblias, están llenas las aguas, y toda ave según su especie. Lo que está diciendo, hermanos, es que desde el inicio, desde el día quinto de la creación, todas las aguas y las aves de los cielos, en gran cantidad y en gran diversidad, de acuerdo a su tipo, de acuerdo a su especie, han llenado la tierra. En otras palabras, nuevamente, contradice la teoría de la evolución. La teoría de la evolución, ¿verdad? Esta falsa ciencia que dice que de un ser evolucionaron todos los demás hasta llegar a formar una gran diversidad después de millones tras millones tras millones de años. Aquí la palabra del Señor nos está diciendo que en un día Dios llenó todas las aguas de todo tipo de seres vivientes, gran variedad, y también aves, gran variedad de aves que vuelan en los cielos. Ahora, hermanos, veamos esa expresión de aprobación, versículo 21. Versículo 21, ahí a la mitad o al final dice: y Dios vio que era bueno. Gloria a Dios, ¿verdad, hermanos? Cada vez que leemos y Dios vio que era bueno, decimos amén. Dios es bueno. Dios es el creador de todas las cosas, y la creación le rinde gloria y alabanza a Dios. Ahora, hermanos, veamos el nombramiento o bendición. Veamos ahí en el versículo 22, Dios los bendijo. No dice Dios les dio nombre, no, sino que Dios los bendijo. Y su bendición es: sean fecundos y multiplíquense, llenen las aguas de los mares y multiplíquense las aves de la tierra. O sea, Dios, hermanos, les dio la capacidad de reproducirse. Ya estaban llenos los mares, ya estaban llenos los cielos de seres marinos y de aves, pero Dios les da la capacidad de seguir llenando, de llenar aún más, de abundar todavía más. Pero, hermanos, hay un comentario que me encanta aquí. Un comentarista dice que esta bendición inaugura el tema de la bendición en Génesis. En Génesis, hermanos, sobresale la bendición. Dios, el Padre, el creador de todas las cosas, bendice a la creación. Miren aquí en el versículo 22, Dios bendijo a los peces y a las aves. Pero también, hermanos, más adelante, no sé si me pueden pasar la diapositiva. Hay una diapositiva que habla de la bendición. Miren, la bendición en el libro de Génesis. Dios bendice a los animales. Dios bendice a la humanidad en el versículo 28. Dios bendice el día sábado, o sea, el día de reposo, en el capítulo 2. Dios bendice a Adán en el capítulo 5, a Noé en el capítulo 9, y bendice a los patriarcas, a Abraham, a Isaac, a Jacob. Dios bendice, hermanos. Dios bendice. ¿Y por qué es importante esto, hermanos? Porque una de las formas más evidentes de bendición es la capacidad de reproducirse. Dios le dice: llenen las aguas, llenen los cielos, multiplíquense. Es una gran bendición de Dios la capacidad de procrear, de dar a luz, de tener hijos. En nuestra sociedad actual está peleando en contra de esa bendición.
Están peleando por el derecho al aborto, a matar la bendición que Dios da. Y también, hermanos, no solo Dios bendice permitiendo que la creación se reproduzca, sino que también la bendición de Dios incluye alimentos. Vamos a ver más adelante que Dios bendice con alimentos, Dios bendice con la familia, Dios bendice con la nación, Dios bendice de muchas maneras. Así que, hermanos, oigan bien, no se trata del éxito, se trata de la bendición de Dios. De eso se trata, hermanos, la bendición de Dios. Génesis, hermanos, se puede considerar un libro que demuestra el cumplimiento de las promesas de Dios de bendecir. En la creación, Dios llenó la tierra, los mares, los cielos de seres vivientes y le dijo al ser humano: multiplícate. Y el ser humano se reprodujo y se multiplicó. En el diluvio Dios mató gran parte de toda esa creación. Murieron ahogados, pero nuevamente se reprodujeron y se multiplicaron. Verdaderamente Dios bendice, verdaderamente Dios bendice. Y por último, hermanos, el último elemento del quinto día es la cuenta de los días. Vean el versículo 23: y fue la tarde y fue la mañana, el quinto día. El quinto día. Ya hemos dicho, hermanos, cada día termina igual. Esto nos habla de que estos días son días literales, no son simbólicos, no son miles, millones o billones de años. Son días literales de la creación. Esta es, hermanos, la semana más productiva y más milagrosa de la historia. Amén. Ahora vamos a ver la primera parte del sexto día. La primera parte del sexto día. Vamos a leer versículos 24 y 25. Todos juntos, hermanos, pueden leerlo aquí en la pantalla o en sus Biblias. Versículo 24, Génesis 1. Entonces dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes, según su especie, ganados, reptiles y animales de la tierra según su especie. Y así fue. Dios hizo las bestias de la tierra según su especie, y el ganado según su especie, y todo lo que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y Dios vio que era bueno. El resumen, hermanos, es que en el sexto día Dios creó todos los seres vivientes que habitan en tierra seca. Todos los seres vivientes que habitan en tierra seca. Ahora, hermanos, veamos el patrón de la creación. Esos 7 elementos. En primer lugar, hermanos, el anuncio de la palabra de Dios. Vean versículo 24. Entonces dijo Dios. Otra vez. Ahora veamos la orden. Versículo 24 también. Produzca la tierra seres vivientes, según su especie, ganados, reptiles y animales de la tierra, según su especie. Según su especie. Ahora veamos el cumplimiento de la orden. Siempre en el versículo 24 al final dice: así fue, así fue. Ahora veamos cómo se llevó a cabo la orden. Siempre en el versículo 25. Dios hizo las bestias de la tierra según su especie, y el ganado según su especie, y todo lo que se arrastra sobre la tierra según su especie. Ahora veamos la expresión de aprobación. Al final del versículo 25 dice: y vio Dios, o Dios vio que era bueno. Y hasta ahí llegan los elementos directamente, hermanos, de esta primera parte. No hay un nombramiento o una bendición explícita. Y la cuenta de los días se encuentra en el versículo 31, donde dice: y fue la tarde y fue la mañana, el sexto día. Entonces, hermanos, el anuncio de la palabra de Dios en el versículo 24. Entonces dijo Dios. Esta es la séptima vez, hermanos, que aparece en Génesis 1. Así que por lo menos es la séptima vez que yo se los explico. Y ustedes van a decir: qué aburrido.
Y pueden estar bostezando y durmiéndose, pero hermanos, si Dios lo dejó escrito ahí, es importante por algo. Porque Dios quiere que aprendamos a pensar como hijos suyos. Después, hermanos, estamos viviendo como mundanos, haciendo las mismas cosas que ellos. ¿Y por qué es? Porque no le damos importancia al mensaje de su palabra. Porque no queremos aprender lo que Dios nos enseña. Esta es la séptima vez en el capítulo que dice: entonces dijo Dios. Lo que está diciendo es, hermanos, así lo hice. Yo lo hice así. Las mitologías, las fábulas, las supuestas ciencias van a contradecirme, pero yo lo hice así. Y eso es lo que tú debes creer si eres un hijo de Dios. Hermanos, aquí está hablando de una historia. Estos son hechos. Son hechos. Así que debemos poner atención a lo que Dios nos dice. El segundo elemento es produzca. Vean el versículo 24. Produzca la tierra seres vivientes, según su especie, ganados, reptiles y animales de la tierra según su especie. Hermanos, aquí hay algo parecido entre este versículo 24 y el versículo 11. Vean el versículo 11 del capítulo 1. También dice produzca. En el versículo 11 es produzca la tierra vegetación, y en el versículo 24 dice produzca la tierra seres vivientes. La idea, hermanos, es que Dios causa, Dios provoca que la tierra se llene de seres vivientes. Primero, en el tercer día, fue vegetación. ¿Recuerdan? Vegetación consistente de hierbas con semilla y de árboles que dan fruto con semilla. Y aquí en este día está hablando de seres vivientes y habla de tres tipos de seres vivientes: ganados, reptiles y animales de la tierra según su especie. Y hermanos, es bien importante que le pongamos atención a ese produzca. ¿Por qué, hermanos? Porque verdaderamente es un verbo que habla de una causa. Dios causó que se produjeran, que se llenara la tierra. No es que la tierra misma tiene la capacidad de crear vida. Esa, hermanos, ya lo hablamos anteriormente, era una teoría científica que ya los científicos descartaron. Se llamaba la generación espontánea. Los científicos postulaban que de la materia inerte, es decir, de este púlpito, de un pedazo de tierra, de lo que fuera, de materia inerte, sin vida, se podía generar espontáneamente vida. No es lo que la palabra del Señor dice. Él causa vida. Él es el dador de vida. Ahora, hermanos, vean que el versículo claramente nos habla de tres tipos de seres vivientes que viven en la tierra. Creo que tenemos una diapositiva que habla de esto. Es como los hebreos lo entendían. Vean que dice ganados. Ganado se refiere a todo tipo de animal que vive en la tierra, desde un tamaño pequeño como el de un conejo hasta el de un tamaño grande como un buey, como un caballo o quizá más grande. Estos son a menudo animales domesticables: vacas, ovejas, caballos, camellos, etc. También, hermanos, ahí habla de reptiles. Reptiles, hermanos, o animales pequeños, se refiere a todo tipo de animales que se desplazan por la tierra o por el agua, generalmente arrastrándose. Y por último habla ahí de animales de la tierra. Eso se refiere a cualquier animal salvaje, cualquier animal no domesticado, o sea que no vive con el ser humano, sino que vive en la naturaleza. Ejemplo, tigres, leones. Y en aquel tiempo
cierto tipo de animales que comenzaba con la letra D, que ya les voy a explicar más adelante quiénes son o quiénes eran. Ahorita solo les digo D, para que vayan pensando a qué me refiero. Ahora, hermanos, vean que en este versículo, al final del versículo, dice: animales de la tierra según su especie. Otra vez lo mismo, hermanos, según su especie. Importante, hermanos, Dios está enfatizando eso. Veamos el cumplimiento. El cumplimiento en el versículo 24 dice: y así fue, sin esfuerzo de Dios, sin obstáculo para Dios, lo que Él dijo, se hizo. Ya días, hermanos, les había leído el Salmo 33, versículo 8 y 9. Y quiero que lo volvamos a leer. Salmo 33, versículos 8 y 9. Para que veamos, hermanos, cuando la Biblia dice: y así fue, ¿qué es lo que debe haber en nuestros corazones? ¿Qué es lo que se debe producir en nuestros corazones? Dice el versículo 8, Salmo 33, 8: tema a Jehová toda la tierra. Teman delante de Él todos los habitantes del mundo. ¿Por qué? Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Solo Él tiene ese poder. Solo Él tiene el poder de hablar y que lo que Él dice se hace. Nadie más. A veces, hermanos, escuchamos que dicen: cuidado con lo que dice, que tus palabras tienen poder. Lea el versículo, Salmo 33, 8, 9. Tema a Jehová toda la tierra. Teman delante de Él todos los habitantes del mundo, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Son sus palabras las que tienen poder. Él habla y se hace. Ahora hablemos de la descripción del cumplimiento. Vean el versículo 25. Dios hizo las bestias de la tierra según su especie, y el ganado según su especie, y todo lo que se arrastra sobre la tierra según su especie. Ok, hermanos, aquí viene la aclaración. En el versículo 24 decía: produzca, ¿verdad? Produzca. Entonces como que nos queda esa duda. Ok, entonces, ¿Dios creó o la tierra produjo? Y lo explicábamos que Dios es la causa. Pero aquí ya todo queda claro. Versículo 25 dice: Dios hizo. Dios hizo. Queda claro, hermanos. Él es el creador. Y otra vez, hermanos, habla de los mismos animales que en el versículo 24. Nada más que le da vuelta al orden. Bestias de la tierra, ganado y todo lo que se arrastra. Ahora vean al final del versículo 25, hermanos, qué es lo que dice ahí, y que de hecho se repite dos veces en ese versículo. Tres veces se repite en ese versículo. ¿Qué es lo que se repite tres veces en el versículo 25? ¿Alguien que me diga? Lean el versículo 25 y díganme qué se repite tres veces. Según su género. En sus Biblias dice según su género o según su especie. De hecho, hermanos, en el versículo 25 aparece tres veces. En el versículo 24 aparece dos veces. O sea, 5 veces en 2 versículos. Y si nos vamos más atrás al capítulo 1, según su especie o según su género, aparece en el versículo 11, versículo 12, versículo 21, versículo 24, versículo 25. ¿Sabes cuántas veces se repite en un capítulo? 10 veces. 10 veces dice según su género o según su especie. Hermanos, nuevamente, ¿de qué está hablando? Está diciendo que Dios creó gran diversidad,
pero que también Dios puso límites dentro de la diversidad. Y también que Dios permite la reproducción dentro de esos límites. Hasta ahora, hermanos, miren todo lo que Dios ha creado. Ha creado hierbas con semilla según su especie. Árboles que dan fruta con semillas según su especie. Seres marinos grandes según su especie. Seres marinos pequeños según su especie. Aves según su especie. Bestias de la tierra según su especie. Ganados según su especie. Reptiles y todo lo que se arrastra sobre la tierra según su especie. Diversidad, abundancia, tipos. Cuando dice ahí, hermanos, en su Biblia dice según su género, en esta Biblia dice según su especie, lo debemos entender como un tipo, según el tipo. Hay una definición, hermanos, de tipo en el diccionario. Creo que aparece aquí, hermanos. Un tipo es cada uno de los grandes grupos taxonómicos en que se dividen los reinos animal y vegetal y que a su vez se subdividen en clases. No sé si se acuerdan, hermanos, cuando fueron a la escuela primaria, hace mucho tiempo, el libro de ciencias naturales que traía unos dibujos bien bonitos de los diversos tipos de animales, tipos de plantas, y decía estos son mamíferos, reptiles, anfibios, etcétera, etcétera. Hermanos, según la evolución, todos esos provienen de una célula que por el azar se dividió y formó un organismo de dos células que se dividieron y formaron otro organismo, y de repente, después de millones de años, habían dinosaurios, habían mamíferos, habían reptiles, había esto, había lo otro. Aquí la palabra del Señor nos está diciendo que en 6 días Dios creó todas esas cosas. Dios creó todas esas cosas y las creó por tipos. Es decir, un tipo no puede cambiar de tipo, que es lo que enseña la teoría de la evolución. La forma más clara de decirlo es esta, hermanos. Los perritos tienen perritos, los gatitos tienen gatitos, los murciélagos tienen murciélagos, los cangrejos tienen cangrejos, las ballenas tienen ballenas. Un perro siempre tendrá perritos, un gato siempre tendrá gatitos. Pero según la evolución, un mono tuvo un ser humano, o un dinosaurio tuvo un pájaro. No podemos cansarnos, hermanos, de repetir lo mismo una y otra vez. Dios creó una gran diversidad de todo tipo de ser vivientes con la capacidad de reproducirse, y la teoría de la evolución contradice esto directamente. Lo contradice directamente. Hermanos, debido a que el mundo rechaza lo que dice la palabra del Señor y cree en la teoría de la evolución, es que el mundo está como está, hermanos. Es que el mundo es capaz de matar bebés en el vientre de sus madres. Ahora están discutiendo si se pueden matar hasta que cumplen 28 días ya fuera del vientre de la madre. O sea, es asesinato directamente. Y quiero pedirles, hermanos, que oren, porque creo que mañana o esta semana en la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos van a discutir eso. Lo han estado discutiendo y se supone que se van a pronunciar esta semana para supuestamente darle vuelta a la ley que permite y que apoya y promueve el aborto a nivel federal en los Estados Unidos, o para no permitirlo, o para reafirmar esa ley.
Así que es muy importante, hermanos, muy importante lo que van a decidir en la corte en los Estados Unidos. Y ustedes saben también, hermanos, lo que se ha estado discutiendo en nuestro país. Ahora se pueden cambiar de nombre las personas, pueden cambiar su género. Todo eso, hermanos, viene debido a que se ha rechazado la palabra del Señor y se han creído en mitos, en falsa ciencia y en otra cosa que ha contaminado nuestra cabeza. Por eso, hermanos, es tan importante que estudiemos la palabra del Señor para que sepamos ver el mundo como Dios lo ve, para que podamos darle la gloria a Dios por las cosas que Él hizo y por cómo las hizo, hermanos, para que le demos la gloria a Dios por ser un Dios de orden, un Dios que establece límites, que creó en gran diversidad y que bendijo toda esa diversidad, para que le podamos dar la gloria a Él como hijos suyos, hermanos. Hermanos, cuidemos nuestra mente. ¿A qué le damos entrada a nuestra cabeza? El hermano César Rosales dijo algo hermoso esta mañana, leyendo el Salmo 119. Él dijo: nuestro perfume debería ser la palabra de Dios. Deberíamos oler a la palabra de Dios, estar empapados, sumergidos de la palabra del Señor. Lo que pasa, hermanos, es que muchas veces no nos preocupamos por conocer a Dios y su palabra. No nos preocupamos. Somos haraganes, somos pasivos y realmente al final de cuentas somos desobedientes. Y miren que me incluyo. Somos. Pero eso no debe seguir así, hermanos. No debe seguir así. Los días son malos. Los días son malos, hermanos. Las cosas están cambiando de un día para otro. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por lo que estamos estudiando en tu palabra. Gracias, Padre, porque por medio de tu palabra podemos darte a ti toda la gloria, Señor, porque tú eres el creador de todas las cosas, Señor. Y te pedimos, Señor, por estas decisiones que se van a estar tomando en los Estados Unidos. También, Señor, por las decisiones que están tomando nuestras autoridades aquí en Honduras. Te pedimos, Señor, que las autoridades, los presidentes, los diputados, los jueces en Estados Unidos, en Honduras y alrededor del mundo reconozcan tu soberanía universal para tomar sus decisiones. Padre Santo, nosotros sabemos que no dependemos de un gobierno, no dependemos de un gobierno, Señor. Pero, Señor, como hijos tuyos, defendemos la verdad, defendemos la fe, creemos en tu palabra y enseñamos tu palabra, proclamamos tu palabra contra viento y marea, en contra de todo tipo de doctrinas y de filosofías y de pensamientos y de enseñanzas que hay en el mundo. Padre Santo, que seamos firmes, que seamos valientes, Padre, y que seamos humildes para escuchar, para aprender, para leer, para investigar lo que dice tu palabra, Señor. Porque si no, Señor, por eso andamos en el mundo como andamos también. A veces como hijos tuyos estamos viviendo, Padre, de una forma indigna de ti, Señor. Pero es porque ni siquiera sabemos lo que tú nos has dicho en tu palabra. Perdónanos, Señor, por esto. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos, y nos veremos el próximo domingo. Que Dios sea con ustedes en toda esta semana.